Enel X te invita a una nueva experiencia. Ciudades con el poder de nuestra energía. Ciudades inteligentes, sustentables y digitales. Una nueva experiencia que ilumina nuestros espacios. Nos da seguridad. Mejora y optimiza nuestras vidas. El futuro real es hoy. Electroruta Enel X conecta a Chile con carga eléctrica de Arica a Punta Arenas. Alta tecnología, flexibilidad y eficiencia. Un nuevo impulso en transporte público que ha posicionado a Chile como el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de buses eléctricos circulando por sus calles. ¿Estás listo para vivir tu ciudad como nunca antes? Enel X te invita a una nueva experiencia. Bienvenidos a eCity. Buenos días a todos los que están conectados. Mi nombre es Isabel Ramos y soy la editora internacional de Diario Financiero. A nombre de Enel X y de F-Live les damos la bienvenida. En este encuentro conoceremos los desafíos de la Smart City Verde, donde conversaremos sobre cómo estamos viviendo la Smart City en nuestro país y qué podemos hacer para cimentar la ciudad donde queremos habitar. ¿Cuáles son los avances y desafíos que tenemos? ¿Cómo el transporte, los espacios públicos, instituciones y otros incorporan la tecnología para convertirnos en una ciudad cada vez más inteligente y sostenible? En este encuentro nos acompañarán destacados panelistas, expertos que compartirán su experiencia y visión en esta materia. Agradecemos la participación de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, de Carla Zapata, gerenta general de Enel X, de Paulina Cataldo, CEO y cofundadora de Acción Circular, de Pelayo Covarrubias, presidente de País Digital, y de Luis Vidal, director de Desarrollo de Negocios para Transfondo. Gracias a los panelistas y a todos quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en df.cl y en LinkedIn, y los invitamos a realizar sus preguntas a través del hashtag #EnelPorChile en redes sociales. A continuación, invitamos a Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, quien nos hablará sobre la visión del gobierno y particularmente lo que está haciendo el ministerio en esta materia con su plan Estado Verde. Bienvenida, ministra. Muy buenos días, un gusto saludarlas a todos por allá, Paulina, Pelayo, a Luis Vidal, Carla Zapata. Primero quiero agradecerles por esta invitación a un tema tan importante como es la transformación de nuestras ciudades, de nuestro país y de nuestro planeta hacia un desarrollo neutro en emisiones y resiliente al clima. El cambio climático es el principal desafío que tenemos como generación y enfrentarlo con sentido de urgencia es un deber ético, es un deber social, es un deber ambiental y también es un deber económico. Chile se encuentra justamente en este proceso de transformación transversal hacia un desarrollo neutro en emisiones y resiliente al clima. Y nuestro objetivo es ser carbono neutrales y resilientes a más tardar el año 2050, como lo establece la ciencia, para que el incremento de la temperatura se mantenga por bajo los 1,5 grados Celsius. Y así lo establecimos en nuestra ley marco de cambio climático, que ha sido justamente aprobada ya unánimemente, en particular en el Senado, así que eso es una muy buena noticia, y esperamos ya sea prontamente ley de la República, transformando a Chile en el primer país en vías de desarrollo que tenga justamente esta transformación por ley para alcanzar la meta planteada. Ahora, esto requiere la transformación de todos. No hay ninguna actividad, sector, lugar que no vaya a verse transformado de manera muy importante, no solamente para mitigar los efectos del cambio climático, sino que para adaptarnos al cambio climático. Disminuir así la vulnerabilidad de nuestro territorio frente a los impactos del cambio climático, que como muy bien demostró el último informe del IPCC, son más profundos y cada día más frecuentes de lo que se había anticipado. Es por eso que la concentración y la transformación, tanto del sector público como privado, son fundamentales. Dentro de la transformación no podemos, ¿verdad?, impulsar esta transformación si no tenemos un Estado moderno, un Estado digitalizado y que tenga además la sustentabilidad como uno de los pilares de modernización. Y es por eso que dentro del marco
de la COP25, la presidencia de la COP25, el presidente Piñera pidió instaurar el programa Estado Verde como una política pública de transformación del aparato del Estado, de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y también Contraloría General de la República, para la gestión sustentable y la incorporación de buenas prácticas para la gestión al interior del aparato público. Y déjeme decirles que el impacto de esta política no es menor, porque en el aparato público trabajan en nuestro país más de 360.000 personas que consumen una electricidad que supera los 210 millones de kilowatts año. En agua son más de 2 millones los metros cúbicos, lo que equivale básicamente a llenar más de 1.100 piscinas olímpicas, ¿verdad?, de consumo de agua, y en términos de papel estamos hablando un promedio de 12 resmas por persona, con 360.000 empleados, funcionarios públicos. Estamos hablando al equivalente básicamente a plantar 180.000 árboles al año. Estamos hablando de grandes dimensiones. El programa Estado Verde se concentra básicamente en la incorporación de buenas prácticas en sustentabilidad en 4 áreas, con el objetivo de disminuir el uso de papel, en la reducción del consumo energético, en el consumo de agua y en algo que tiene un impacto muy grande, que son las compras verdes. Es decir, el aparato es el mayor poder comprador, ¿verdad?, que tenemos en el país. Por lo tanto, la implementación por parte del Estado de una política que, ¿verdad?, incluye la compra sustentable, tiene un impacto en la transformación en todo el sector productivo de nuestro país. Y, bueno, genera un impacto económico no menor, ya que los costos, además de las compras del Estado, con las enormes reducciones en, ¿verdad?, el consumo de energía, de agua, el papel, etcétera, implica ahorros que superan los 40.000 millones. Entonces, de eso estamos hablando. Ese es el programa Estado Verde. Y el programa Estado Verde se construye de manera colaborativa, porque tiene una implicancia muy importante en establecer una cultura verde al interior del Estado. Por lo tanto, se construye colaborativamente al interior de cada uno de los servicios públicos de nuestro país, entre los funcionarios, ¿verdad?, con las autoridades que establecen cómo se cambian los procesos de gestión al interior del Estado para lograr justamente las prácticas sustentables en el consumo energético, de agua, de compra verdes, etc. En la actualidad son 80 las instituciones del Estado y más de 25.000 funcionarios públicos que ya están incorporados en el programa Estado Verde en los 24 ministerios del país, así como también la Cámara de Diputados, el Senado, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Gracias a la implementación de este Estado Verde, a partir del año 2019, se ha logrado reducir en papel y energía el equivalente por parte del Estado a más de 3.200 árboles y 170.000 toneladas de carbono equivalente, ahorrando agua que nos permite regar más de 59.000 árboles. La pandemia del COVID nos ha golpeado a todos, sin duda estamos sintiendo todavía los efectos, pero ha tenido un impacto positivo en acelerar de manera exponencial la digitalización del Estado y la tramitación de los papeles, ¿verdad?, abundantes papeles que generalmente el Estado necesita y requiere producir, transformándolos hacia, ¿verdad?, la digitalización, pero además hacia una cultura digital muy profunda. Y lo que nunca hemos usado más los medios digitales, no solamente como para comunicarnos, como lo estamos haciendo hoy día en este seminario, sino que para realizar trámites públicos. Ya implicado una transformación profunda desde las comisarías virtuales, el Servicio de Impuestos Internos y todos los distintos órganos del Estado para generar toda la tramitación con medios digitales, con importantes ahorros, no solamente, ¿verdad?, en términos de papel, sino que también de traslado, de movilización y de tiempo para toda la ciudadanía. Así que esta es la transformación, este loop de transformación, de velocidad de la transformación, es lo que tenemos que mantener y seguir impulsando, y justamente el que recoge el programa Estado Verde, que su implementación, que es
como digo, colaborativa y basada en un trabajo conjunto, ha sido justamente muy bien recibida, y es por eso que se extiende también este programa hacia la oficina verde. ¿Qué es esto? Es básicamente la extensión hacia el sector privado, que aplica la misma metodología para la reducción de los impactos que se produce al interior de las oficinas en la gestión de los distintos recursos energéticos, de papel, etcétera, y el sistema de compra verde y sustentable. En el trabajo realizado en esta materia, yo quiero destacar las empresas que han sido pioneras en afiliarse a esto y promulgar esta transformación del Estado a la ciudadanía, que es clave para alcanzar este desarrollo carbono neutral, neutro y resiliente al clima. Así que yo llegué a conversar más de las transformaciones, solamente me pidieron que escribiera un poquito este Estado verde, y estamos aquí listos para conversar con ustedes. Muchas gracias, ministra, muy interesante lo que nos plantea, y sin duda es un gran desafío para todos los organismos públicos, pero también para el país en su conjunto. Quiero recordarles a quienes están en este momento sintonizándonos que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales con el hashtag #EnelXChile, para que nos escriban si tienen preguntas a alguno de nuestros panelistas. Ahora quisiera aprovechar de preguntarle a la ministra, ¿qué ventajas tiene para nosotros avanzar hacia una Smart City verde? Bueno, tiene ventajas enormes avanzar en términos de calidad de vida, primero, que es lo más importante, y tenemos que pensar siempre que el foco son las personas. Vivir en ciudades verdes tiene, ¿verdad?, ventajas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del el uso del tiempo, del tema del ruido, y también en la huella de carbono que cada uno de nosotros genera. Y es por eso tan importante la aplicación de políticas públicas que permitan acelerar esa transformación que ya es unánime, se requiere en el mundo entero. Nosotros debiéramos integrar, ¿verdad?, lo que antes conocíamos, estas ciudades de cemento, que se diferenciaban de la vida en torno a la naturaleza, para tener unas ciudades que estén integradas con la naturaleza. Y eso implica cambios desde el diseño, de la construcción, tanto de las viviendas, pero también, ¿verdad?, de las industrias, empresas, los lugares de trabajo. Cambio en los sistemas de transporte hacia sistemas de transporte sustentable, desde la construcción de ciclovías, los electrocorredores para transporte eléctrico. Tiene que ver también con cambio en cómo se integran las áreas verdes. Esto es un tema muy importante porque está íntimamente ligado a la calidad de vida y es una de las demandas más grandes de la ciudadanía. Y los espacios verdes que no se tienen que entender solo como espacios separados, ¿verdad?, de los lugares de residencia o trabajo, sino que integrados, y parten los muros verdes, los techos verdes. Tiene que ver con qué consumo hacemos de la energía. Hoy día la energía distribuida, de donde nosotros podemos disminuir nuestra huella de carbono, no solamente a través de la utilización de la energía limpia, sino que también de la autogeneración energética, a través de la instalación de paneles solares, por ejemplo, en los techos de nuestras casas, que nos permitan generación de energía, así como también sistemas de ahorro de agua, consumo de agua, que pasa a ser una de las principales necesidades de adaptación al cambio climático que tenemos particularmente en nuestro país. Así que en ese contexto, ¿verdad?, se repiensa, se rediseña la ciudad para generar esta integración entre las distintas variables, desde la creación, por ejemplo, de políticas públicas que tienen que ver como hogar sustentable, que lo que mira es cómo hacemos que las personas participen de este proceso de transformación. Para hacer los cambios en la velocidad que se requiere en el mundo hoy, no puede llegar, ¿verdad?, una varita mágica solamente del Estado y hacer el cambio. Requerimos integrar procesos participativos donde las personas puedan participar de la transformación de sus propios hogares. Hay que tener políticas públicas, ¿verdad?, como la que se están desarrollando en esa materia, el cambio, por ejemplo, de toda la normativa para la construcción de vivienda, que pone estándares mínimos de construcción de vivienda para aislación térmica, que lo que implica un consumo de energía, ¿verdad?, muy distinto. También con información que sea obligatoria al construir una vivienda, que las personas antes, al comprar una vivienda, sepan digamos, qué grado de aislación tiene y qué grado de consumo energético tiene la vivienda. Es una temática que es fundamental y forma parte justamente de este programa de vivienda sustentable.
Otra temática que es muy importante son los sistemas de calefacción. Gran parte del consumo energético de nuestro país y gran parte de la contaminación local que se produce en toda la zona centro-sur de nuestro país tiene que ver por el uso de calefactores a leña para controlar el medio de calefacción de los hogares. Justamente eliminar un tema que no solamente es, digamos, económico, sino que también cultural, porque hay un tema muy cercano con el uso de la leña desde, ¿verdad?, en la cultura chilena, sobre todo en el sur de nuestro país, que claramente cuesta modificar, pero generar ese cambio hacia sistemas de calefacción limpia son claves para combatir la contaminación y la construcción de estas ciudades integradas y verdes, donde la digitalización también tiene un juego muy importante y por eso bienvenimos aquí al 5G, ¿verdad?, que también nos permite generar esta transformación de nuestras ciudades con resiliencia frente al cambio climático. Así es, y ese va a ser uno de los temas que abordemos después con nuestro panel. Ministra, usted habla de que este es un tema que debe ser abordado de forma, digamos, a través de, con muchas capas, digamos, y muchos actores, el sector privado, el sector público, nosotros como ciudadanos. Entonces ahora quería pasar a Carla y preguntarle a ella, que viene del sector privado, ¿qué ventajas tiene avanzar hacia una Smart City, ahora viéndolo desde una de las empresas que está participando en este proceso? Gracias, Isabel, por la pregunta. Ministra, buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Y particularmente de lo que venimos haciendo con NLX, nosotros desde el 2014, te diría, que venimos haciendo porque siempre hemos pensado en un Santiago verde, es un anhelo, creo, como grupo que tenemos hace muchos años, y creo que en esa dirección hemos avanzado. Hoy día, efectivamente, que hoy día estamos empujando como alianzas público-privadas. En particular, yo creo que una ciudad verde, primero, tiene que encaminarse hacia que entregue calidad de vida a los ciudadanos. Y en pro de eso, como decía la ministra, hay muchas acciones que se vienen realizando desde el sector privado, desde el tema seguridad, ciudad iluminada a cualquier costo, sino, como decía, uno puede interpretar que los municipios, las calles, los lugares donde vivimos son parte de nuestra comunidad, gobierno y las personas queremos, ¿sí? Y es por eso que hemos ya intervenido y sé que como país hemos hecho un recambio importante desde aquellas luminarias contaminantes, por ejemplo, que son muy eficientes, que ahorran mucha energía, y cuando hablamos de eficiente estamos hablando que pueden entregar hasta un 70% de disminución en el uso de la energía eléctrica. Estamos haciendo en materia de electrificación del transporte. Y electrificación del transporte es un ejemplo, pero es un ejemplo importante de cara a todas las toneladas de emitir, producto del recambio importante que estamos haciendo en el transporte, incorporando unidades eléctricas al sistema. Y aquí quiero referirme de ayer que se abrieron las actas de evaluación de la licitación, y sorprendentemente, y debo decir que gratamente, ver un estado a consolidarse, por ejemplo, con 991 buses eléctricos que se incorporan al sistema. Como Chile, realmente somos un referente, ¿no?, porque estamos haciendo esfuerzos hacia la ciudad verde, que no solamente están en un papel, sino que cada día vemos cómo iniciativas como el transporte, esta cultura de la leña, poder sacar las estufas a leña, son iniciativas que no solamente vienen articuladas por el gobierno, sino iniciativas que son empujadas a través del gobierno y la empresa. Cosas pasen. Yo realmente creo que no solamente somos las empresas, creo que hay una cadena infinita
que estamos trabajando, que también tenemos que trabajar, que tiene que ver con las personas. Si queremos ciudades verdes, es también poder educar a las personas, poder concientizar y reciclar, de lo importante que es, por ejemplo, ser eficiente en el uso de los recursos, en la energía, en el agua, en el gas. Creo que ahí también hay una pata que... Y creo que el webinar como estos, iniciativas como eso, nos permite llegar cada día a más personas. Muchas gracias, Carla, y quiero enlazar con lo que tú estás hablando de la importancia de la participación de las empresas privadas para preguntarle a la ministra, dentro del programa Estado Verde, ¿cómo se puede vincular y motivar la participación de empresas privadas y no solo las empresas del ámbito público? Bueno, este es un tema muy relevante, como te dice, porque el gran motor de cambio, ¿verdad?, de innovación, etcétera, está en el sector privado. Por lo tanto, atraer y motivar a las empresas a esta transformación es algo muy importante. Y por eso desarrollamos un homólogo para el sector privado dentro del programa Estado Verde, que se llama Oficina Verde, ¿verdad?, que tiene justamente este fin de atraer a las entidades privadas a realizar un aporte en la disminución de sus impactos ambientales dentro de la oficina. Hay muchas cosas que la pesca muy bien que se están haciendo y se están haciendo fuertemente de transformación fuera. Y los cambios culturales vienen y nacen de las transformaciones dentro. Nosotros vemos, ponemos, los niños son grandes agentes de cambio al interior de nuestra familia, pero necesitamos eso mismo al interior de las oficinas, que como mostraba anteriormente con la cifra de Estado Verde, tienen un enorme impacto en el cuidado de nuestros recursos. Esta oficina, ¿verdad?, este programa de Oficina Verde ya partió en nuestro país y tiene por objetivo vincular todos los objetivos de desarrollo sustentable al interior de la gestión de las oficinas. Y partimos ya con 3 pilotos en empresas en Siemens Chile, en Sodexo y en Aguas Patagonia, que han dado excelentes resultados. En el caso de Siemens solamente, vamos a decir uno, ha tenido y ha permitido la incorporación al programa Oficina Verde, la reducción han bajado un 71% el consumo energético, un 36% de disminución en sus impresiones y, ¿verdad?, un 49% de disminución en sus gastos de compra, incorporando los criterios de sustentabilidad en las compras verdes. Es justamente, ¿verdad?, el resultado que se genera al aplicar estas buenas prácticas en la gestión al interior de la oficina, el mejor incentivo para que otros se sumen y para que más se motiven los distintos actores en esta transformación. Nosotros vemos que es un proceso, la metodología de aplicación de Estado Verde y de Oficina Verde, como señalaba, perdón, en la introducción, es un trabajo colaborativo entre los funcionarios, los trabajadores, ¿verdad?, y la empresa para autodesarrollar, en base a la realidad propia de cada oficina, las mejores prácticas. Esto hace que sea muy motivante para los trabajadores, ¿verdad?, al ver los resultados que se generan, que la verdad cuando tú los mides son bastante rápido, sobre todo en la primera etapa, motivan muchísimo y genera un cambio cultural que se replica no solamente en la oficina, sino que también después en los hogares de cada uno de los trabajadores. Y ese es el cambio cultural que necesitamos para avanzar más rápido, como muy bien señalaba Carla, es en el consumo diario que nosotros realizamos, donde generamos nuestra huella de carbono con importante impacto individual, que sumado y agregado genera un importantísimo impacto a nivel general. Y por eso el cambio cultural es tan importante y este programa va y se dirige a eso. Y esto se incorpora dentro del programa Huella Chile, que tenemos en el Ministerio del Medio Ambiente. Este programa Huella Chile lo que tiene por objetivo es ayudar, ¿verdad?, a establecer los sistemas para que todas las empresas, instituciones, organizaciones puedan medir su huella de carbono y gestionarla. Lo que no se mide
no se gestiona, ¿verdad? Nosotros sabemos, por lo tanto, partir por cómo mido mi huella de carbono, cuáles son las emisiones que yo genero y cuáles son las prácticas entonces para ir reduciéndolo, que se incorpora este programa de oficina verde dentro de la misma programa de Huella Chile, de manera que queda institucionalizado ya en el aparato del Estado, y con una muy buena noticia, porque además hemos hecho un acuerdo ahí con el PNUD para establecer dentro de este programa Huella Chile algo que tiene directa relación con el panel de hoy día de ciudades verdes y sustentables, y es la medición de la huella de carbono, del inventario de carbono a nivel comunal, de las comunas de nuestro país, y directamente ligado a las medidas de gestión que tienen las comunas para también ser carbono neutral. Ahí estábamos, por ejemplo, con el alcalde Claudio Castro de Renca, justamente incorporándose a este programa de huella verde comunal de la comuna, y los sistemas de gestión, por ejemplo, la gestión de residuos, también lo mencionaba Carla, cómo tienen un enorme impacto. El metano es, por cada tonelada de metano es el equivalente a 23 toneladas de carbono. Por lo tanto, sistemas, por ejemplo, aplicación de sistemas de absorción de metano, de los gases de metano, tiene un impacto gigantesco en la reducción de huella de carbono, y el programa, este Mercado Nacional de Carbono que estamos justamente terminando la participación ciudadana actualmente, permite generar los recursos para esa gestión. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es esta gestión integrada a las realidades diversas de las oficinas, del aparato público, de la municipalidad, para poder medir la huella y aplicar las distintas metodologías que permiten gestionar para ser carbono neutral. Muchas gracias, ministra. Usted habla de las cosas que se están haciendo. Me gustaría preguntarle a Carla, ¿cuál cree ella que son los desafíos que tenemos para avanzar como país aún más hacia una Smart City verde? Claro que sí, Isabel. Yo creo que, mira, yo creo que somos muchas las empresas privadas e instituciones. Hoy día también, y vemos cómo cada una empuja proyectos tal vez de forma individual o forma tal vez trabajando en conjunto. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país es poder incorporar una visión de 160 grados que le dé sentido a todas las iniciativas que venimos empujando como empresa privada. Creemos que, por ejemplo, la figura del gobernador podría efectivamente quitar esta mirada que viene hoy día siendo más comuna, porque cada comuna cuida su espacio, cada comuna genera sus propias iniciativas, pero ¿cómo logramos tal vez tener una institucionalidad en las iniciativas de forma que la escalabilidad de esta no solamente toque a un plan más universal a nivel del país? Por tanto, creo que hoy más que nunca el gobernador, que debiera ser capaz de aunar los esfuerzos de la empresa privada, seguramente nos va a permitir a poder salir del prototipo en el que tenemos muchos proyectos a poder darle escalabilidad, ¿sí? Como decía la ministra, hay una necesidad de entregar más parques, más plazas a los niños, a las familias, pero ¿cómo hacemos posible que esas plazas sean sustentables, que sean limpias? Efectivamente, hay varios pilotos, por ejemplo, uno que estamos haciendo nosotros, no solo nosotros, lo hacemos con País Digital, lo hacemos con WOM, nos juntamos muchas empresas para hacer posible eso. Ahora, que más plazas en el país le permitan a las personas sentirse incluidas dentro de todos los beneficios que las Smart Cities verdes pueden realmente desde esta vereda y desde la empresa privada. Yo creo que es el gran desafío, la escalabilidad de los proyectos, Susana. Ok, muchas gracias a ambas por esta conversación. Sabemos que la ministra tiene compromisos impostergables, así es que le agradecemos el haber estado junto a nosotros para dialogar sobre estos temas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Oye, y refiriéndome a lo que Carla acaba de señalar, que yo comparto
digamos, de manera tan importante, la necesidad de la escalabilidad y la articulación. Y solamente destacar en eso la importancia de la ley marco de cambio climático, que justamente genera esa articulación y pone a los gobernadores, como dice Carla, como los presidentes de los COREC, que son las organizaciones de cambio climático a nivel ya de cada una de las regiones. Y ese es el órgano ya institucional que coordina y da escala ya a nivel regional a toda la actividad comunal que permite coordinar con las distintas transformaciones de los sectores, de los distintos sectores, energético, transporte, etcétera. Entonces, esa articulación, hoy día no tenemos esa institucionalidad, y muy bien lo señala Carla, que permita dar la escalabilidad, y por eso la importancia de aprobar esta ley marco de cambio climático, que ya deja establecida como una política de Estado, justamente la acción a nivel de los gobernadores para generar esta escala a nivel regional. Así que un abrazo grande, los dejo acá, que sigan, y un saludo muy grande a todos los que nos escucharon hoy, y particularmente ahí a el Diario Financiero y en el X. Abrazo. Muchas gracias, ministra. Un abrazo. Aprovecho de recordarles que nos pueden mandar sus preguntas en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Diario Financiero, a través del hashtag en el X Chile. Ahora quería hablar con Carla. Fue muy interesante lo que nos planteaste que está haciendo en el X, y te invito a que ahora nos puedas presentar más en detalle para que luego pasemos a nuestro panel de conversación y abramos esta discusión sobre este importante tema. Gracias, Isabel. Isabel, me gustaría confirmar, ¿mejoró la red? ¿Sí? Sí, ahora se escucha mejor. Se queda un poquito pegada, así que les pedimos paciencia a los que nos están viendo, pero es tan importante lo que estamos hablando que sí, mejor un poquito. Vamos. Ok, vale. Es parte de lo que seguramente hoy día vivimos mucho. Pero vamos, que con fe logramos presentar sin inconveniente. Efectivamente, lo que vamos a tratar ahora como en el X tiene que ver con los desafíos de la semana que tenemos que empujar, no solamente como empresa privada, sino... un momento. Te escuchamos, Carla. Sí, no, es que la cámara ¿sí? ¿Está bien? ¿Así? Sí. Ok, bueno. Entonces, va a pasar por no solamente lo que la empresa privada esté desarrollando como en el X, sino también lo que seamos capaces de constituir con varios actores. Por tanto, este preámbulo que tuvimos con la ministra es importante para lo que viene respecto de los grandes desafíos. Quiero comenzar a referirme. Bueno, yo creo que todos conocen a Enel, porque somos los que llevamos la energía a los hogares todos los días. La generamos en la nueva línea de negocios, que es Enel X, que está incorporada en 28 países del mundo ya, y que tiene grandes objetivos relacionados con ciudades descontaminadas, ciudades eficientes, ¿sí? Pero en esa línea nosotros estamos liderando el proceso de electrificación. Hoy día, ¿qué es la transición energética realmente? La transición energética es poder desplazar todos aquellos combustibles fósiles que hoy día tanto daño nos hacen, y cómo traemos hacia las industrias, hacia las ciudades, hacia las personas, energía más limpia. Y eso es lo que nosotros impulsamos, la electrificación de energía renovable. Somos en Chile pioneros y referentes en movilidad eléctrica pública y privada. Articulamos el primer proyecto de eléctrico en el 2016, luego 2 buses, luego 100 buses, luego 400 buses, y el próximo año esos 991 buses también el X se está haciendo para esos buses que llegan. Y como país, muy orgullosa de
que ya van a ser 1.700 buses los que van a circular en Chile, va a seguir siendo el actor más importante en materia de electromovilidad. E impulsamos la innovación y la sostenibilidad como factor de diferenciación. Impulsar el desarrollo de ciudades más inclusivas, como lo decía antes. ¿Cómo logramos que una plaza que sea inteligente, que sea verde, que tenga elementos que la comuna de Vitacura o la comuna de La Dehesa, sino que ojalá podamos multiplicar esas plazas en todo el país y que sean plazas que nos permitan tener más y que además caminemos hacia una ciudad descontaminada. Hoy día hay 4 pilares importantes que mueven a las grandes ciudades. La descarbonización. Cuando hablamos de descarbonización no se trata de retirar el carbón, por ejemplo, de las generadoras, ¿sí? Nuestro plan también como compañía, no generar más a carbón, ¿sí? Generar con energía verde, generar con solares, generar con eólico. Pero también descarbonizar a leña, de las que hablaba la ministra, que son el mayor contaminante en el país y que provocan el 70% de la contaminación que vemos en invierno. Lo claro es la electrificación del transporte, pero también hay grandes temas todavía pendientes, como la electrificación de la industria, cómo desplazamos el diésel que hoy día para generar o para operar en algunos procesos por energía más limpia. La digitalización también es parte del proceso o es parte de la estrategia, porque es a través de la digitalización que vamos a las plataformas que van a poder entregar más servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios y a nuestras ciudades. Hoy día, efectivamente, decía la ministra antes, somos capaces de tener un Estado más digital a través de las múltiples plataformas con las que hoy día las personas de un certificado, un duplicado de una cédula, hacer trámites, pero la digitalización también va a acompañar a que las ciudades cada vez sean más inteligentes. Y por último, la economía como actores y protagonistas del cambio que estamos haciendo, tenemos que preocuparnos de que si traemos una batería a Chile, ¿cómo reciclaremos esa batería en el futuro? ¿O cuáles son los elementos de reciclaje? ¿O cuáles son los elementos para mejorar la vida útil de cada uno de los productos que incorporamos? Esos son como los pilares respecto. Pero hablemos de ecosistemas. ¿Cómo integramos los ecosistemas urbanos sostenibles? Hoy día hay muchas formas de hacerlo. Y hablábamos hace un momento, facilitamos la masificación de transporte público, eléctrico, no solamente en Santiago, empezaron ya los proyectos en regiones. Ya no es más pasando en Antofagasta, que están pasando en Valparaíso, y nosotros estamos detrás de aquellos proyectos incorporando buses o incorporando electroterminales. Proyectos en hogares. Hoy día nosotros hemos podido avanzar con otras empresas privadas, hacer el recambio de más de 10.000 estufas a leña, cambiando las 10.000 aire acondicionado. Esto es una labor conjunta que hacemos con el Ministerio de Medio Ambiente y con la empresa privada y obviamente nosotros. En materia de desarrollo urbano, con infraestructura digital, queremos avanzar en poder ser más armónicos con, por ejemplo, con las empresas de telecomunicaciones. Hoy día, donde primero interviene la compañía de electricidad, después interviene la compañía de telecomunicaciones y se vuelven obras de muy larga data y de mucho tiempo. ¿Cómo hacer
a que seamos empresas que trabajamos de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de las personas. La información digital, construimos y operamos soporte digital. Hablaba aquí de cómo la fibra óptica y el 5G nos va a cambiar la vida. Y ustedes no saben, hoy día vivimos en la 4G, multiplicar por 1000 la cantidad de datos que hoy manejamos. Eso significa que vamos a poder gestionar problemas de las ciudades, como por ejemplo el tráfico, semáforos que funcionan por tiempo. Podremos en el futuro, por ejemplo, con esta data y con esta velocidad que nos va a tener la 5G, poder determinar en función poder estar en verde. Con tecnología 5G yo les aseguro que vamos a ser capaces de hacerlo. Y en el ámbito de las plataformas digitales, creemos que hoy día la cámara de seguridad y muchas más, pero no son capaces de integrarse todavía en una plataforma única. Hoy día, muchas veces cuando visitamos de los proyectos de alumbrado público o de las cámaras, tienen que lidiar con 100 monitores o con 20 monitores al frente de ellos para poder efectivamente gestionar la iluminación, y creemos que hay que trabajar en base a plataformas que nos permitan integrar las informaciones. ¿Cómo se beneficia entonces la ciudad? Implementando proyectos e iniciativas que favorezcan el desarrollo de espacios públicos sostenibles, claramente. Fomentando alianzas público-privadas, lo hemos hablado mucho con la innovar e impulsar nuevas soluciones. Señores, hoy día, al estar presentes nosotros en 28 países, somos capaces de capturar iniciativas que se... Por ejemplo, en Europa, que nosotros las podemos traer a Chile, localizar, y como decía antes, yo creo que la magia también de poder nos permite poder traer tecnología, poder traer innovación hacia Chile. Y lo otro tan importante que hablábamos antes, sostenible. Esos son lo que vemos como beneficios. Ahora, ¿hemos avanzado pero tenemos que seguir trabajando con más fuerza? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos brechas por trabajar. Cuando hablamos de impulsores, estamos hablando que una ciudad verde, una ciudad inteligente, hoy día tenemos algunos proyectos, la fibra óptica y la 5G, que nos permitirán avanzar con el IoT de las cosas. Las luminarias LED inteligentes, que ya no son solamente luminarias, que también nos permite telegestionar la luz que tiene. La ley de eficiencia energética, que va a ser clave para que los grandes consumidores de energía puedan empezar a innovar dentro de... que debería permitirnos hacer sinergias a las empresas eléctricas con las empresas de telecomunicaciones. Sistemas de vigilancia y control preventivo, que hoy día están en auge y que hoy día... tráfico inteligente, el gobierno digital, la salud, la telemedicina, Chile y el Acuerdo de París, tan importante estar incorporados en esto, y Santiago como una ciudad laboratorio. Tenemos todavía una incertidumbre relacionada con la crisis social y la pandemia para instalar nueva infraestructura en vía pública. Hemos hecho importantes proyectos, pero lamentablemente por las marchas, por la crisis social, que en materia de infraestructura urbana para mejorar la ciudad, a veces lo pensamos, demoramos los proyectos. La presencia de múltiples actores y una visión única, que es lo que hablábamos antes, la presencia de un gobernador va a ser importante en ir cerrando estas brechas. La ley de protección de datos personales, de que sea la ley de protección que protege a las personas, es como somos capaces
de usar las informaciones sin tener que personalizar el tema y poder avanzar con las soluciones digitales. La ausencia de más datos en todo el país y la falta de visión de una ciudad como un todo. Desde el mundo de cómo hemos evolucionado, como NLX, empezamos en el 2014 con un que lo que pretendía era poder ensayar las distintas tecnologías que en materia de ciudades inteligentes y ciudades verdes iban llevando. Instalamos un fotovoltaico, instalamos soluciones electromagnéticas. Disculpa, Carla, que te interrumpa, lo que pasa es que seguimos teniendo problemas de audio y se sigue escuchando medio entrecortado. Entonces, si quieres, mientras tratas de solucionar ese problema, puedo empezar a presentar a los panelistas que tendremos en nuestro panel para que tratemos de ajustar el audio, porque la verdad es que se escucha medio entrecortado y nos estamos perdiendo parte de tu importante presentación. Así que, ¿qué les parece? Por mientras les voy a contar quiénes están con nosotros para darle tiempo a Carla para cambiarse de red y mejorar su conexión. Hoy día tenemos interesantes invitados que van a estar en un ratito más con nosotros. Tenemos a Paulina Cataldo, que es ingeniera civil industrial, es socia de la Agencia de Sostenibilidad Proyecto Impacto y cofundadora de Acción Circular, una startup que promueve la transformación digital de la industria del reciclaje a través de la aplicación del Internet de las Cosas, de residuos a la recolección de residuos en las ciudades. Recientemente fue reconocida por mujeres empresarias en el concurso Emprende STEM, donde obtuvo el segundo lugar de la competencia. Pasó por Startup Chile, teniendo una destacada participación en 2019, y actualmente es parte del portafolio de Chile Global Ventures, el brazo de inversión de riesgo de Fundación Chile. También tendremos con nosotros a Pelayo Covarrubias, quien es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, Pelayo es director de proyectos corporativos de la Universidad del Desarrollo, presidente de Fundación País Digital, vicepresidente de UPTEC y la Protectora de la Infancia y socio fundador de Empresas Globe, además de miembro del directorio de diferentes empresas y fundaciones públicas y privadas y un reconocido speaker nacional e internacional y profesor de cátedras universitarias en materia de economía y transformación digital, regulación, negocios e innovación. También tenemos esta mañana con nosotros a Luis Vidal, magíster en Ingeniería y Executive MBA, galardonado como uno de los 100 mayores talentos españoles menores de 35 años. Residente en Chile hace ya 10 años, está especializado en el impulso e implementación de servicios de movilidad basados en nuevas tecnologías. Ha colaborado con entidades como las Naciones Unidas, el BID, el Ministerio de Transporte, UITP, Transdev y ENGIE, así como fue director de proyecto de la primera operación con vehículos autónomos en Chile y América Latina. Actualmente es el director de desarrollo de negocios para Transfondo, entidad especializada en la inversión, estructuración y administración de provisión de flotas eléctricas para todo Latinoamérica. Y les recordamos que pueden enviarnos sus consultas en nuestras redes sociales a través del hashtag NLXChile. No sé si ya estamos listos con Carla para retomar su presentación. Estaba contándonos Carla, que es la gerenta general de Enel X Chile, cómo es que ellos las iniciativas que ellos han tomado para avanzar hacia una Smart City una Smart City verde, digo, y cuáles son, digamos, las iniciativas que han tenido como el apoyo a los vehículos eléctricos en el transporte público de nuestra capital. No sé si ya estamos listos con Carla. Isabel, yo creo que me cambié de sala, de todo, vamos a ver si... Ok, discúlpame, me están hablando por interno. Si es así, quizás es mejor que dejemos esto acá y empecemos con el panel. Ahí. Isabel, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho, te escucho. Cristina y todo, vamos a ver si ahora vamos. Ah, perfecto, démosle entonces, Carla, sigamos con tu presentación. Ya, voy a tratar de recuperar el tiempo que perdí. En el X se incorporó un primer laboratorio en Chile, en Huechuraba, donde hemos pasado por varios proyectos, algunos que ya están consolidados y que ya tienen, y algunos nuevos desarrollos que me gustaría comentar. ¿Se escucha mejor ahora, Isa? ¿Sí? Se queda un poquito pegado,
pero si puedes avanzar rápido en la presentación, quizás así nos ayuda un poco más. Y es así como en materia de iluminación pública hemos hecho muchos proyectos, tenemos más de 350.000, promoviendo el recambio. Hablaba antes respecto al transporte, el próximo año como país vamos a tener 1.700 buses, de los cuales 1.426 son buses donde ¿no? Yo creo que fue una buena noticia lo que ocurrió durante la semana, incorporar 991 buses eléctricos a la flota, sumando se dejarán de emitir. Hay una electroruta también que está en proceso, que también está escalándose. Hoy día ya tenemos cerca de 270 puntos instalados por 1.200 puntos de carga al 2025. Con esto lo que queremos es dejar las bases para la futura electromovilidad liviana. Permitirá que más personas se suban a comprar un auto eléctrico y puedan circular desde Arica a Punta Arenas sin ninguna dificultad. El recambio de estufa importante. Empezamos este proyecto en el 2017 con un primer proyecto pequeño en Lampa de 300 hogares. Hoy día ya son más de haber retirado su estufa a leña y haberla cambiado por aire acondicionado eficiente. Por tanto, estos proyectos siguen avanzando. Creemos que hay unas nuevas oportunidades y que va a permitir que a través del impuesto verde podamos masificar más soluciones como estas para los hogares y para las personas. Hablaba la ministra antes, un estado verde, un estado que tiene más de 4.000 edificios públicos donde se podrán implementar medidas de eficiencia energética, proyectos también que siguen escalando tienen que ver con cámaras, más de 1.300 cámaras instaladas a lo largo del país, que hoy día están pantallas LED en vía pública y en líneas de metro, por ejemplo, en Santiago, que permitirán que la comunicación, que la publicidad sea más digital, que la comunicación en lugares somos capaces de entregar, por ejemplo, la hora de llegada del bus, dándole más certidumbre al proceso de transporte de las personas. Trabajando y que están en prototipo y que esperamos escalar. La primera electroestación en Latinoamérica donde solamente vamos a encontrar cargadores rápidos. Hay filas en algunas estaciones de servicio o en algunos cargadores que están en la ciudad para poder cargar taxis, para que se puedan cargar flotas. Vamos en la primera electroestación de carga rápida en Latinoamérica. También estamos con un piloto junto con el gobierno, junto con País Digital, junto con WOM, está construyendo en la Florida, que tendrá Wi-Fi, que tendrá iluminación pública eficiente, que tendrá seguridad a través de muchas cosas. Estamos hablando de la primera plaza inteligente con tecnología 5G, y también proyectos de gestión de movilidad que nos van a permitir caminar hacia ciudades más eficientes. Y también, por último, a trabajar con plataformas que nos permitan integrar los distintos mecanismos, áreas, cámaras, transporte, en fin. Grandes desafíos, integrar y articular las distintas iniciativas es parte de lo que tenemos que hacer con el gobierno, la vida de las personas, y nuestro anhelo es seguir contribuyendo para ser la empresa que reimaginó la electricidad, lideró la transformación energética de Chile y convirtió la ciudad. Eso es, Isabel, lamento mucho los problemas de conexión, pero ojalá se haya entendido por lo menos la mitad de los mensajes que he querido.
Tranquila, Carla, yo creo que era súper, o sea, más allá de los problemas de conexión, todo lo que nos estabas diciendo era tan interesante que valía absolutamente la pena. Nos quedamos con harta información y hartos temas súper relevantes que son los que vamos a tomar ahora. Ya presenté de forma adelantada a nuestros panelistas, los vuelvo a dar la bienvenida a Paulina, a Lluís y a Pelayo. Muchas gracias, gracias por la paciencia y empecemos entonces a conversar. Mi primera pregunta es para Pelayo. ¿Qué elementos de una Smart City tiene Santiago y qué otras ciudades de Chile crees tú que están bien posicionadas en este sentido? Muchas gracias, Isabel, por esta invitación al Diario Financiero. Quiero también especialmente saludar a Carla. Creo que la presentación que hizo fue magnífica en cuanto a poder mostrar la historia y, por supuesto, agradecer a la ministra que también nos ha podido contar muy bien lo que está sucediendo respecto a esta gran transformación que estamos teniendo. Y la transformación no solo es el mundo medioambiental y la sustentabilidad y la economía verde, también es en lo digital. Y con eso, Isabel, respondo tu pregunta. Venimos en Santiago hace mucho tiempo, como muy bien lo mostraba Carla, los distintos proyectos que ella mostraba, trabajando con mucha fuerza. Chile viene de los últimos 40 años teniendo una economía muy robusta, colaborativa y que ha sido resiliente. Miremos cómo hemos sido lo suficientemente resilientes a partir de esta pandemia sanitaria que hemos tenido. Por lo tanto, de alguna u otra manera, lo que estamos viendo es que tenemos las capacidades para tener una gran Smart City, y así lo hemos visto en estos últimos 2 años, en que hemos visto una aceleración digital de más de una década en lo que ha sido la transformación digital en Chile. Y esto es muy importante para lo que tú me estás preguntando, porque finalmente cuando nosotros vemos que distintas plataformas se han podido instalar bien, como Uber, Cabify, Rapidar, por nombrar algunas, vemos que de alguna manera la ciudad estaba preparada para poder hacerlo. ¿Cuál es la buena noticia? En Chile tenemos hoy día 100% de conectividad móvil. Obviamente hay algunas zonas rurales que tenemos brecha, hay zonas entre lo urbano y lo rural, o hay zonas que también por proyectos etarios o temas socioeconómicos que hay algunas brechas, pero hemos visto de alguna otra manera que el país estaba preparado para pasar de una economía como la teníamos antiguamente, más industrial, a una economía del conocimiento, en donde nos saltamos fuertemente a esto, a tener plataformas digitales que nos puedan apoyar y poder conectarnos de esta manera. Ahora, y en esa lógica, cuando hablamos de Smart Cities, hay temas que han pasado que son importantes. Por ejemplo, el primero, se promulgó el 2019 la Ley de Transformación Digital, que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque tal como decía la ministra, va empujando a que todas las organizaciones del Estado den un salto en su transformación digital, y así lo hemos estado viendo. Hemos visto como los ciudadanos, todos nosotros, empezamos a usar, por ejemplo, la clave única. Hoy día hay más de 13 millones de usuarios de clave única que nos permitió, por ejemplo, entrar a la comisaría virtual, que es un gran elemento de una Smart City, porque finalmente las Smart City nos permiten, a partir del uso de los datos, poder tener una mejor calidad de vida, como nos decía Carla, y poder empezar a proyectar y pensar nuevos proyectos. Entonces, cuando estamos hablando de la clave única, cuando estamos hablando de lo que hemos visto en el registro social de hogares, miremos cómo estamos pagando el IFE, o cuando estamos hablando de Chile Atiende con más de 400 millones de visitas, o la firma del gobierno o el hospital digital, todos estos elementos me hablan de una sociedad digital y me hablan de un país que ha tenido una institucionalidad para poder avanzar. Ahora, comparto con ustedes que somos lejos los más adelantados de Latinoamérica, pero que tenemos un tremendo desafío respecto a los países de la OECD, y eso lo podemos conversar más adelante. Gracias, Pelayo. Tal como dice, efectivamente nuestra conectividad y esto de transformar los procesos y hacerlos digitales ha sido también parte de la estrategia de combate del COVID. Tú mencionabas la comisaría virtual para sacar permisos, pero también en mevacuno.cl uno puede descargar su pase de movilidad que te permite hacer muchas cosas que no se pueden hacer, digamos, para los no vacunados. Entonces ha sido súper relevante durante este periodo. Y justamente enlazando con eso, quería preguntarle a Lluís de qué forma el COVID-19 ha acelerado las transformaciones en la Smart City, en términos del acceso a servicios o de transporte o la digitalización. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por el espacio y para dar cabida a la movilidad dentro de la conversación de las Smart Cities. Respecto al tema del COVID, yo me gustaría primero destacar algo que estamos empezando a
a perder, pero que me gustaría tener todos en mente, que es cuando todos estamos encerrados durante un año y medio de nuestras vidas, y recordar que en ese momento la fauna, la flora y el no ruido en las ciudades fue un tema. Fue algo de acuerdo que marcó nuestras vidas, y que creo que eso ha impulsado políticas, sea un apoyo muy fuerte a políticas públicas como la movilidad eléctrica, como estamos viendo, ya no solo desde el punto de vista político y social, sino también desde el punto de vista empresarial y desarrollo de la industria. Y de ahí pues estamos viendo pues el impacto a nivel mundial del gran éxito de estos nuevos 1000 buses eléctricos, de la licitación que se abrió y se cerró hace poquito. Respecto a otros temas respecto del COVID, algo importante es que se transparentó y se acentuó las desigualdades que existen a nivel social. Todas las personas que estamos aquí hablando, seguramente todos hablamos respecto a la digitalización de nuestras vidas, como nosotros seguimos con una vida semi-normal en medio de la peor pandemia que ha existido en la humanidad durante el último siglo, pero hay gran parte de la sociedad que no lo vive así. Gran parte de la sociedad que necesitaba salir a la calle para poder comer, que necesitaba salir a la calle para poder ir a trabajar, y esa gente tuvo un impacto, una visión diferente. Y en ese sentido, creo que esa es una de las falencias que tenemos que ver de cómo solventar y ser más resilientes para la implementación de las Smart Cities. Respecto a la movilidad pura y dura, hace un año más o menos, estaba hablando con unos colegas vuestros en la radio de cómo el COVID podría hacer un cambio en el paradigma de la movilidad, y yo presentaba un caso donde algo que jamás se podía ver, que es la planificación de las ciudades estando vacías, ¿no? O sea, estando la gran mayoría de la gente dentro de sus casas, y allí pues se podría ver una doble evolución, una evolución hacia ciudades más como la planificación de París, una planificación de Smart City como concepto de inteligencia, ¿no? Como de smart más inglés que no en español, y se están viendo pues impactos positivos, ciudades más verdes, más inclusivas, con modos no motorizados, con una inclusión de sistemas eléctricos, como aquí se está produciendo parcialmente, o en el caso de que no se pudiera utilizar o no se pudiera, digamos, planificar de esa manera, una explosión de modos más individuales debido pues, a las precauciones que se están tomando, ya en una paranoia colectiva, viendo pues, la compra masiva de vehículos particulares. Y esto es un poquito, digamos, ciertas tendencias. Algo que ya comparte nuestro colega de País Digital, que es respecto al tema de los servicios más individualizados y digitales, pero eso podemos hablarlo después, si queréis. Muchas gracias. Paulina, me gustaría también preguntarte a ti, ¿cómo has visto tú los cambios que ha producido el COVID-19 y cuáles tú destacarías? Bueno, muchas gracias por invitarme. Desde mi lado, más que experta, quizás es la visión de los emprendedores desde las startups, que estamos haciendo hartos esfuerzos por tratar de contribuir a la digitalización y la transformación digital del país. Y yo creo que uno de los cambios que vimos, bueno, tal como mencionaban los otros panelistas, es que se fueron mucho más importantes las brechas, como que todos nos dimos cuenta de que efectivamente hay una brecha digital, sobre todo en las personas y en las dificultades que conlleva el uso de la tecnología para ciertos sectores sociales y para ciertas generaciones. Pero creo que de cierta manera, si bien al principio fue un golpe importante, las personas también tuvieron un poco obligadas a perderle el miedo a empezar a digitalizarse, a usar aplicaciones, por ejemplo, para comprar en el supermercado, por miedo a salir a la calle. Y también creo que tuvo un impacto muy positivo a nivel industria. Hay una brecha, según los últimos datos del ICARE, en cuanto a digitalización de las industrias en Latinoamérica, y es que el 80% de las industrias todavía trabajan con tecnologías análogas. Y eso es súper importante porque quiere decir que solo un 20% de las industrias o del mercado está avanzando en procesos de transformación digital o digitalización. Y yo creo que la pandemia de cierta manera abrió las puertas a que las empresas vieran la oportunidad en la tecnología y que realmente puede generar eficiencia en costo, eficiencia en sus productos, la generación de nuevos productos y servicios. Y en mi caso personal, que yo me dedico más a la industria del residuo o apoyar en la industria de gestión de residuos con la tecnología,
Lo que yo veía de aquí hace 3 años o 4 años es que casi prácticamente no existían las plataformas para poder automatizar ciertos procesos o reportería o ver estadística, tomar decisiones con datos importantes o informes o reportes. Y hoy día yo creo que muchas de las empresas que en algún momento con las que me junté, también tratando de asesorarlas o ofrecerles servicios de digitalización, avanzaron desde su propia iniciativa, ya sea a través de consultoras o empresas de desarrollo de software a la medida, etcétera, a crear sus propias plataformas y sus propias soluciones porque vieron en la tecnología, por una parte, perderle el miedo también y también tener esa esperanza de que la gente pueda aprender. Si es que uno capacita a las personas y las acompaña, las personas pueden adquirir habilidades en la tecnología y eventualmente generar valor para la empresa de manera sostenible. Y por otra parte, también creo que la pandemia nos hizo cuestionarnos la importancia de lo que es la gestión de los residuos en las ciudades. Cuando la pandemia comenzó en marzo del 2020 y se decretaron las cuarentenas, yo creo que toda la industria del reciclaje, que es donde yo donde tengo más quizás presencia, se paralizó. Muchos residuos se generaban en las oficinas, en los colegios, en las universidades, etcétera, en muchos lugares distintos. Y todos nos fuimos a las casas. Y eso provocó, por supuesto, una paralización. Todos nos quedamos así como, chuta, ¿qué hacemos ahora? Pero también, desde otro punto de vista, generó innovación y cambiar un poco las cosas y la mentalidad de ser siempre lo mismo. Y también marcó una importancia. Recuerdo perfecto la ministra haber salido hablando en público unas semanas después de la pandemia, recordando la importancia de seguir reciclando en nuestras casas a pesar de que todo se había paralizado. Entonces, ese cambio cultural del que ella también hablaba y recalcaba mucho, de poder quizás instaurar una cultura de ser sostenibles en las oficinas, de reciclar en las oficinas, se trasladó a las casas y hoy día las casas también, no solamente nos dedicamos a comprar más plantas, sino también a empezar a buscar servicios de reciclaje y poder ser más sostenibles y tener una mejor calidad de vida dentro incluso de la reclusión que significa estar dentro de nuestras casas. Así yo creo que la pandemia trajo cosas positivas para todos nosotros y en general para todos los países que tuvimos que vernos enfrentados a esta situación en términos de acelerar la transición a una economía más digital. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paulina, sobre todo la gestión de los residuos. Yo recuerdo alguna nota que llevamos en algún minuto en el diario el año pasado, hablando justamente sobre la reinvención de empresas que ahora iban a las casas a buscar residuos para hacer reciclaje, cosa que antes nosotros no teníamos la noción, como que uno salía de su casa en la mañana, llegaba en la noche y lo que pasaba entre medio, digamos, uno no se enteraba, o las empresas tenían, ¿no?, su cajita de reciclaje de botella o de reciclaje de lata o de papel, y ahora nos hicimos nosotros cargo y hubo un montón de empresas que empezaron a ofrecer este servicio a domicilio. Quería pasar ahora a hacerle una pregunta a Pelayo de un tema que Carla ya adelantó un poco en su presentación, que tiene que ver con el 5G y las potencialidades que nos ofrece una vez que esté funcionando en nuestro país. Entonces me gustaría preguntarle a Pelayo, ¿qué rol crees tú que va a jugar el 5G en la transformación de las Smart Cities o en la profundización de las Smart Cities? Mira, una gran pregunta, pero antes quiero sumarme un poco a lo que decía Paulina. Yo creo que es muy importante lo que Paulina y el mensaje que ella transmite. Nosotros muchas veces tendemos a ver el vaso medio vacío. Y resulta que Chile estuvo muy bien preparado para afrontar, oye, una pandemia que fue brutal. Y el país, de alguna manera, así lo muestran los mismos números económicos, tuvo la capacidad, mira qué interesante, somos el país que más crecimos en fibra de la OECD en los últimos 2 años. Y a veces nos olvidamos de eso, tenemos un 64% de fibra en un país en Latinoamérica con el ingreso per cápita que tiene, lejos los más adelantados de Sudamérica. Entonces a veces se nos olvidan esas cosas. Yo creo que es importante que seamos capaces como país de ir mostrando aquellos logros que hemos tenido y obviamente hacernos cargo de los desafíos que por supuesto son muchos, y con eso respondo a tu pregunta, Isabel. Sin duda, un desafío fundamental que tenemos, y que lo nombraba también Carla, es la institucionalidad. Y no solamente la institucionalidad desde el punto de vista de cómo nos coordinamos entre todos los distintos actores para ser capaces de armar una verdadera ciudad. En este caso tenemos un problema con la protección de datos personales, un tema que ya llevamos más de una década atrás. ¿Y por qué te digo esto con respecto a tu pregunta del 5G? Bueno, el presidente Piñera acaba de lanzar en el Summit, de hecho, de País Digital, lo que va a ser una agencia autónoma de datos, que es muy importante de datos personales, porque de alguna manera el 5G lo que va a hacer es que nos va a traer una avalancha de posibilidades de nuevas conectividades que nos van a entregar nuevos datos. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que nos trae el 5G?
Si tú tienes hoy día una buena conectividad de fibra óptica, recordemos que el 64% ya tiene fibra óptica en sus hogares y de eso más del 45% es fibra, no es cobre, esa cantidad de datos que le va a traer a la ciudad y que unen él, va, por ejemplo, poder empezar a entregarnos datos y muchos mejores datos para poder nosotros como ciudadanos entenderla, bueno, tiene que estar protegida de alguna manera. Entonces, los cambios que nos trae el 5G, sobre todo en una primera etapa, son industriales. Van a todo el mundo de los utilities, van al tema de las redes de Internet of Things, van a que las empresas sean capaces de producir mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene ventajas en latencia, porque tiene ventajas en velocidad. Desde el punto de vista de nosotros, hablemos de los consumidores finales, probablemente los cambios van a hacer que nos va a mejorar más aún aquello que ya estamos viendo en líneas de streaming o en líneas de desarrollo. Pero los grandes cambios que nos trae 5G, yo los quiero enfocar más bien en la lógica de cómo las ciudades, que no nos olvidemos, tienen hoy día más del 85 o 90% de la población. Cuando hablamos de esto es muy importante porque a veces me preguntan, oye, ¿qué pasa con la geografía en Chile? Bueno, la geografía en Chile es compleja, es diversa, la sabemos, tenemos una enormidad, un país muy, muy largo, y por tanto vamos a siempre tener mejor conectividad, sin duda, en las ciudades que en ciertas zonas rurales específicas, pero que hay muy poca gente. El 5G lo que viene a trabajar es que nos va a entregar con mucha fuerza, mucha más data, para poder mejorar mucho nuestra calidad de vida a partir de las Smart Cities. Muchas gracias, Pelayo. Me gustaría también incluir a Luis en esta pregunta. ¿Cuáles crees tú que van a ser las ventajas o las oportunidades que nos ofrece el 5G? Sí, por supuesto. A ver, respecto al tema del 5G y en el campo de la movilidad, que es el campo, digamos, de mi expertise, hay un punto que quería complementar a Pelayo, que es respecto a que no solo aumentará la capacidad en muchos, ya en orden, si estamos hablando de 20, 30 veces más, de capacidad de transmisión de datos y la reducción de las latencias, sino también el tema del edge computing, que se llama, que básicamente es que ya no tendremos que computar en origen o en destino, sino que la propia infraestructura tendrá la capacidad de poder computar información. Y eso es muy importante en todo lo que tiene que ver en la conexión entre diferentes vehículos, sea entre la infraestructura, los vehículos y las personas. De forma que no cada vehículo tendrá que computar o desde destino tendrá que computar, sino que todo pueda estar conectado y que tendremos un concepto de mente enjambre. Y ese elemento de mente enjambre o de estructuración de la información en tiempo real es muy importante, sobre todo para todo lo que es la gestión dinámica de las ciudades y del tráfico. O sea, imagínense, de acuerdo, que tenemos todos los elementos conectados dentro de la ciudad, hoy ya no tenemos capacidad para poder conectar y que a través de la inteligencia artificial podamos entender qué es lo que está pasando ya y basado en eso tomar decisiones, pero a futuro eso va a ser posible. De forma que podemos gestionar mejor el transporte público, podemos gestionar mejor el tráfico, podemos saber cómo a través de la ocurrencia de eventualidades podemos solventarlas de forma directa e enviar esa información al transporte de personas y al transporte de mercancías. Y eso se superlativiza cuando introducimos el concepto de los vehículos autónomos. Cuando ya los vehículos de per se puedan moverse de forma autónoma por sí mismos sin que haya una persona detrás que esté tomando las decisiones y que todo esté totalmente conectado y esa mente enjambre, digamos, esté en su máxima expresión. Gracias, Luis. Yo me imagino una ciudad en donde de repente uno vaya por la calle y haya mucho tráfico y se sincronicen los semáforos y sean, como alguien alguna vez escuché, dijo, los semáforos de Leodoro Yáñez, que funcionan fantástico, que siempre están sincronizados, en el fondo que podamos transitar con fluidez por la ciudad, y eso a nivel de transporte público, pero también privado. Sí, pero eso incluso hoy en ciertos casos se puede llegar a conseguir, pero es con tecnologías que son más analógicas. Pero pensemos no solo en eso, pensemos en, por ejemplo, cuando tenemos el tema de las mercancías, es reservar espacios, espacios en espacio-tiempo, de forma que tú puedas saber cuándo se va a utilizar algo, y eso es ajustar toda la ciudad en torno a esos pequeños elementos o esas pequeñas cosas que hoy es imposible poderlas conectar, y que una cosa que está pasando en Maipú te puede afectar en Las Condes, y cómo eso, sin tener interacción humana, te permite tener optimización y también, sobre todo, es calidad de vida para todo el mundo. Sí, Paulina también quería complementar en esta pregunta.
Sí, mira, nosotros que trabajamos con IoT aplicada al reciclaje, nosotros instalamos sensores que permiten automatizar los retiros de reciclaje, evitando el rebalse de los contenedores. En ese sentido, las ventajas que trae el 5C para industrias como la nuestra es principalmente, por una parte, uno de los desafíos es hacer la duración de aumentar la vida útil de los equipos en cuanto a la duración de la batería, en cuanto al envío de datos. Y yo creo que el 5G va a permitir que el IoT genere esos ahorros de batería para que los equipos duren más y su vida útil también sea en mayor cantidad de años o de meses incluso. Yo creo que son uno de los desafíos o barreras que tenemos que resolver aún los que estamos trabajando en Internet de las Cosas, en la independencia de los equipos. Y por otra parte también en que se permite una cobertura, una infraestructura de poder soportar muchos equipos conectados al mismo tiempo. Hoy día una de las dificultades que puede tener el IoT aplicado es las conexiones a las redes. Entonces, de repente competimos con las redes celulares o de otros equipos que están conectados en el entorno y de repente los datos no llegan o hay muchos problemas de infraestructura. Entonces yo creo que en la medida que esto vaya avanzando y también se traigan otras tecnologías más experimentales también, como en algún momento quisimos hacerlo en trabajar con Narrowband, que tienen alcances, por ejemplo, a llegar a subterráneos en un piso -5, por ejemplo, eso también permite de que podamos ir capturando data muy rica y poder usarla para obtener ciudades mucho más inteligentes y también más responsables también con los entornos de las personas. Con respecto, por ejemplo, a coordinación de semáforos, yo sé que ahora el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte lanzó un piloto para poder ver en tiempo real el tráfico en toda la parte de 5G experimental que hoy día tiene instalada Entel, y eso va a permitir tomar mucho mejor datos de los movimientos de la gente en las ciudades, del tráfico, de los tacos, etc. Entonces, esos son un poco el futuro de lo que nos espera con este tipo de tecnología y que creo que va a ser muy bueno para todas las personas que habitamos en estas ciudades. Muchas gracias por tu aporte, Paulina. Ya estamos llegando al final de este encuentro. Me gustaría preguntarle a Carla, ¿qué beneficios tangibles? Ya lo introducía un poco Paulina en el sentido de que esto no es solo importante para las empresas, no es solo importante para el gobierno. Al final del día, las Smart Cities son importantes para las personas. ¿Cuáles son los beneficios tangibles que tendría para la población de Santiago que nos convirtamos en una Smart City completa? Yo creo que de alguna forma, Isabel, lo hemos mencionado mucho, pero creo que lo primero es hacer de Chile con calidad del aire, que yo creo que es primordial en este tiempo. La internet sigue fallando. Parece que mi fibra óptica... Cuando tengamos 5G, vamos a escuchar a Carla completo. Exactamente. Creo que lo que tiene que ver con sustentabilidad, calidad de vida, pero también comentaban el tema del semáforo, que creo que es lo que más puede ser uno de los dolores más grandes, pero ustedes se imaginan tener que estacionar un auto y saber a dónde llegar. ¿Cuántas... con 5G perfectamente podríamos saber dónde estacionar un auto, podríamos efectivamente tener más información para tomar decisiones, las circunstancias que esté el tráfico, hay elementos, como le decía Paulina, el reciclaje, en qué momento retirar la basura, por ejemplo, de las comunidades, de las que nos va a poder y nos va a permitir mejorar la calidad de vida. Yo creo que las Smart Cities del futuro serán ciudades limpias. Eso es importante para poder efectivamente de una vez por todas definir qué es verde y qué es inteligente. Yo no concibo una ciudad verde e inteligente sin la posibilidad de esa ciudad y que seamos unos pocos tal vez. No, yo creo que la ciudad verde tiene que ser inclusiva por naturaleza y por definición. Además de todo, vamos a tener, creo que el ciudadano debe estar al centro de una ciudad inteligente, porque él tiene que ser inteligente cuando tome decisiones. Y yo creo que enseñándole cada vez más a usar mejor el recurso, a ser un ciudadano educado, a ser un ciudadano que participa
y que no solamente forma parte. Yo creo que es eso lo que yo veo en la Smart City del futuro, Isabel. Muchas gracias, Carla, por tu participación. Estamos llegando al final de nuestra conversación. Ha sido súper importante abordar estos temas con ustedes. Quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas, a Carla, a Paulina, a Luis, a Pelayo y a la ministra del Medio Ambiente que estuvo con nosotros más temprano, por entregarnos sus conocimientos, sus experiencias. Creo que es súper enriquecedor hablar de estos temas y tal como decía Pelayo, rescato eso. No solo ver lo malo, también ver las lecciones positivas que nos dejó la pandemia, como tú decías, que estábamos bien preparados, como también decía Paulina, y los avances que tuvimos hacia una ciudad más inteligente, pero también hacia una ciudad más verde, hacia un Estado más eficiente, con menor burocracia, con mayor digitalización. Creo que esas son cosas absolutamente rescatables que salieron de este proceso y que deberían ponernos orgullosos y tomar ese impulso para seguir avanzando aún más y superar los desafíos que nos quedan pendientes. A nombre de DF Live, agradecemos a todos nuestros panelistas y también a quienes nos vieron a través del streaming en df.cl y en LinkedIn. Y muchas gracias también a NLX por relevar estos temas tan importantes. Los invitamos a contestar una breve encuesta que será enviada a todos quienes se inscribieron a sus correos electrónicos. Muchas gracias, buenos días, que tengan un muy lindo viernes y fin de semana largo. Gracias. Chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación, Isabel. Saludos, Carla, Luis. Chao, Paulina. chao Pelayo, chao Paulina, chao Luis. Que estén muy bien. Chao. NLX te invita a una nueva experiencia. Ciudades con el poder de nuestra energía. Ciudades inteligentes, sustentables y digitales. Una nueva experiencia que ilumina nuestros espacios. Nos da seguridad. Mejora y optimiza nuestras vidas. El futuro real es hoy. Electroruta NLX conecta a Chile con carga eléctrica de Arica a Punta Arenas. Alta tecnología, flexibilidad y eficiencia. Un nuevo impulso en transporte público que ha posicionado a Chile como el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de buses eléctricos circulando por sus calles. ¿Estás listo para vivir tu ciudad como nunca antes? NLX te invita a una nueva experiencia. Bienvenidos a eCity.